Bien, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa, como es habitual, tras el Consejo de Gobierno Insular, en la que hoy, como ven, pues comparecemos el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, y un servidor, en este caso, por la ausencia de la presidenta. Hoy el Consejo de Gobierno, efectivamente, nos trae diferentes asuntos, algunos de singular relevancia, pero quería comenzar destacando que justamente dentro de unos minutos se va a celebrar también aquí en el Cabildo Insular una importante reunión que tiene que ver con la recuperación del agrosistema de la isla después del terrible incendio que azotó Tenerife desde el pasado verano hasta ya entrado el otoño. Una reunión que tiene que ver con poner también a disposición de los ayuntamientos afectados y del sector pues todas las herramientas jurídicas y técnicas con las que favorecer que en el suelo afectado se puedan volver a realizar inversiones en materia agropecuaria, que también se puedan facilitar los trámites de modificación catastral de las fincas afectadas con presencia del Colegio Oficial de Notarios y también de la gerente territorial del catastro y de técnicos de la Administración Autonómica y la propia del Cabildo, con la que también destacar que efectivamente el Cabildo sigue implicado en ese proceso largo, pero también con pasos importantes ya de recuperación de la isla después del incendio. Cuestión que enlaza con algunos puntos que ya verán que se han abordado en el Consejo de Gobierno de hoy desde diferentes ángulos y áreas y que también quería poner en relación con los otros de relevancia que ha alumbrado hoy el Consejo, particularmente en materia de gestión de residuos, como verán, y todo también en materia de movilidad y vivienda. En materia de movilidad, con un acuerdo importante que además entronca con otra actuación que ha conocido el Consejo hoy, que tiene que ver con el polígono industrial de Güímar, particularmente en materia de movilidad con la mejora y reforma de sus accesos y luego también en materia del propio área de industria de estímulo a la rehabilitación de las zonas más desgastadas, más degradadas, con la finalidad de hacer ese polígono más competitivo y capaz de atraer más y mejores inversiones con las que seguir dinamizando y diversificando la economía de la isla. También, por último, verán que el Consejo ha conocido también de otro paso más en materia de impulso y fomento a la vivienda en régimen de protección pública a través de los programas que ya hemos ido desvelando en anteriores consejos, como particularmente se trata del Activa Vivienda. Sin más dilación, ya pasamos a dar detalle ya de los asuntos por cada área y para ello dejo la palabra al vicepresidente segundo, José Miguel Ruano. Muchas gracias, vicepresidente. Pues efectivamente, tal como señala el vicepresidente primero, ha sido un Consejo de Gobierno donde un asunto importante es precisamente el del polígono de Güímar, con dos expedientes, uno impulsado por el área de industria que dirige el consejero Manuel Fernández en torno a las actuaciones de un convenio con los 3 ayuntamientos afectados en el cual pues, se van a realizar diferentes obras que pongan a punto el polígono industrial de Güímar, que en este momento requiere actuaciones urgentes y que por fin han encontrado, gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, respuesta tanto para los privados, operadores industriales y comerciales que están dentro del polígono, como para los 3 ayuntamientos que estaban todos ellos deseosos e impulsando esta actuación que se realizará mediante un convenio. Y como señalaba el vicepresidente primero, se combina con una actuación desde el área de movilidad, que es la que dirige la consejera, nuestra consejera de movilidad, Eulalia García, y en esa decisión hay la de contratación por un importe de 3,7 millones de euros, casi 4 millones, de los ramales de enlaces directos al polígono, tanto en sentido norte como en sentido sur. Eso obviamente debe facilitar el acceso al propio polígono. En este momento, como saben, hay congestiones en determinadas franjas horarias y el propósito, por tanto, de esta obra es que esos carriles directos sean los que den solución definitiva a un problema de colapso que hasta el momento se viene produciendo y se seguirá produciendo hasta que no se termine la ejecución de esos 2 carriles de acceso directo. En otro orden de cosas, en materia de residuos, se produce el encargo a la empresa pública Gesplan de puntos limpios, algunos de los cuales esos puntos limpios por un importe de 5,7 millones de euros
y esos son los de Adeje, Arona, Buenavista del Norte, Güímar, Jagua en Santa Cruz y Taco. Está previsto también, además, que empiecen a funcionar en el primer trimestre de 2025 nuevos puntos limpios en Los Rodeos y en el complejo ambiental de Tenerife, en el municipio de Arico. Esos convenios esas actuaciones están vinculadas a su vez a determinadas acciones de sensibilización, en las cuales se da a través de ese plan también la activación de programas educativos sobre aulas sostenibles, personas más sostenibles, entidades más sostenibles, visitas didácticas al complejo ambiental de Arico y eventos sostenibles. Evidentemente, todas las actuaciones de reciclado, reutilización, recogida selectiva tienen que ver con programas de concienciación, que nuestra ciudadanía identifique la necesidad, y especialmente las personas jóvenes, la necesidad de producir esa reutilización, en su caso reciclado, y para eso se requiere esa recogida selectiva. Esas actuaciones están dirigidas, por tanto, con esa finalidad, y el Cabildo en la mejora, a su vez, del tratamiento a través de los puntos limpios y finalmente en el complejo ambiental de Arico. Por otra parte, estamos en este sentido en disposición de comentar con ustedes que se ha tomado un acuerdo en el ámbito de educación, especialmente para un programa específico que intenta luchar contra el absentismo escolar en los centros de educación obligatoria, en definitiva, en toda la etapa de educación obligatoria, que, como saben ustedes, es hasta los 16 años. Hay acciones que en este campo realiza la Consejería de Educación y los municipios para evitar el absentismo escolar. El planteamiento del Cabildo, de la colaboración del Cabildo en este tipo de actuaciones, es un planteamiento vinculado a acciones de sensibilización, con lo cual intenta llegar a alumnado y familias, amén del propio profesorado, para advertir de situaciones de riesgo, familias más vulnerables que en ocasiones no tienen suficiente información para garantizar que los niños y niñas y los jóvenes adolescentes estén yendo de forma regular al centro educativo, y por tanto este programa intenta garantizar que esto se produzca de acuerdo con lo que establece naturalmente la legislación en materia educativa. Ese programa de empleo y educación está dotado con 114.000 euros con esa finalidad, y por tanto es un programa en el que vamos a seguir apostando dentro de esas políticas que a veces decimos que siendo no una competencia estricta del Cabildo de Tenerife, todo lo que sucede en Tenerife es competencia del Cabildo de Tenerife, y en ese sentido nuestro propósito es contribuir, colaborar cuando hay otras administraciones implicadas en que se cumplan los objetivos para los cuales están creados estos programas. En materia de medio natural también es importante, dentro de un gran programa de actuaciones que venimos realizando ya en los parques rurales, la de la licitación del contrato de comunicación integral y gestión de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. El Macizo de Anaga, como saben, es Reserva de la Biosfera, a su vez es parque rural dentro de la categorización de espacios naturales protegidos de Canarias, y respecto de este gran espacio cercano a la gran conurbación que es Santa Cruz Laguna, y también, como saben, al municipio de Tegueste, nuestro propósito es garantizar que, siendo esa joya patrimonial natural, pueda hacerse en la convivencia con los núcleos de personas que están establecidos allí, y a su vez que los visitantes cumplan un conjunto de exigencias. Por eso estamos haciendo inversiones en materia de control, si quieren policial, de algunas actuaciones, pero también de garantía de la movilidad, fortaleciendo los servicios de guaguas, los microbuses particularmente. Es decir, estamos en una línea de promoción de ese espacio, pero desde la conservación. Y como saben, estamos compelidos desde el acuerdo plenario que adoptamos hace escasamente un par de semanas, para que uno de los destinos en donde va a haber una ecotasa para hacer posible la convivencia de ese medio natural con las visitas y el disfrute del mismo, sea precisamente este espacio, el Parque Rural de Anaga, junto con el Parque Rural de Tedeno, y ya veremos
en qué condiciones jurídicas, porque son otras las del Parque Nacional del Teide. Esa estrategia de comunicación, insisto, pretende divulgar los valores de la reserva de la biosfera de ese macizo y pretende a su vez hacerlo en diferentes idiomas. Los visitantes, aparte de personas de aquí y otras personas peninsulares de nacionalidad española, pues son extranjeros y por tanto el propósito es que la comunicación sea una comunicación íntegra. En materia de innovación, y creo que el vicepresidente también comentará algo relacionado precisamente con el asunto que trae hoy para la recuperación de ese medio natural, ese encuentro con el Colegio de Notarios y ese encuentro que presidirá él mismo con el concurso del consejero con delegación en materia de agricultura, Valentín González, es también un programa de innovación que va a poner en marcha precisamente ese área con el propósito de un software, la creación de un software de suministro de licencias y producción de simulación y análisis de incendios forestales. El propósito de la simulación y análisis es no solo una herramienta para los ingenieros de montes que dirigen normalmente los incendios forestales cuando estamos en fase de extinción, cuando se producen, sino también tener elementos de simulación, porque el software permite introducir elementos como el viento, dirección del viento, factores de humedad y demás que permiten hacer una prospección a los técnicos en el sentido de poder evitar y tomar decisiones que eviten la propagación del fuego. En el pasado mandato, por desgracia, en el equipo anterior, en el programa Predinfor, se perdieron 4 millones de euros de financiación externa, financiación europea, para un programa semejante a este. Nosotros retomamos la idea de que es precisa la innovación en esta materia, que esas son herramientas muy valiosas para cuando se produce una eventualidad, una emergencia de este nivel, de esta naturaleza, y por tanto la decisión del Consejo de Gobierno ha sido aprobar este expediente de contrato de suministro de licencias por un importe de casi 700.000 euros y un plazo de ejecución de 3 años. Esperamos poder tener alguno de los módulos de ese contrato el próximo año, en 2025. Para esta campaña, naturalmente, la campaña 2024 ya no habrá ocasión de disponer de él, pero sí esperamos que dentro del conjunto de actuaciones que tiene el contrato, en 2025 algunas puedan estar operativas. En materia de empleo y educación hay otra actuación, además de la de Quédate, cuál es la de dar continuidad a un programa que es muy efectivo, sobre todo en los centros de infantil y primaria, cuál es el de huertos ecológicos. Huertos ecológicos a los cuales destinamos 119.000 euros, en los cuales se destaca el huerto escolar como un recurso didáctico que trabaja las capacidades y contenidos en todas las etapas escolares y que, como digo, los equipos directivos de los centros de educación infantil y primaria valoran muchísimo. Y finalmente, una cuestión que he de comentar, que saben todos ustedes que nosotros tenemos desde Patrimonio Histórico una línea de actuación con el Obispado, del cual, a través de esa línea, todo el patrimonio histórico eclesiástico hacemos un convenio con el Obispado, pero en este caso, de acuerdo también con el Obispado, pero fuera del convenio que tenemos suscrito, vamos a hacer una actuación concreta, que es una actuación urgente, en relación con el convento de las Clarisas en el municipio de La Laguna. El convento necesita la reparación de sus cubiertas, es urgente que así sea, y el Consejo Insular de Gobierno ha decidido hoy aplicar una subvención de más de 400.000 euros, 401.909 euros, a la restauración parcial de las cubiertas de este convento de Santa Clara, Las Clarisas, en el municipio de La Laguna, que, como ustedes saben, es un bien de interés cultural con categoría de monumento. Sin más, vicepresidente, pues las demás cuestiones, si quieres comentarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Continuamos con un apunte de acción social antes de entrar en los asuntos que antes referíamos de los sectores productivos de la isla. En este caso en particular, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto plurianual para que el IAS pueda contratar el servicio de transporte de las personas usuarias del Centro Ocupacional Valle Colino.
Un contrato que va a suponer un desembolso de 354.604 euros y que se va a extender por 2 años, entre el 1 de junio, que viene a continuación de este año, y el 31 de mayo de 2026, prorrogables por otros 3 años más. El Centro Vallecolino atiende especialmente a usuarios con discapacidad intelectual, hasta un total de 120 que serán beneficiarios de este servicio de transporte, que va a facilitar que directamente desde su domicilio sean transportados los usuarios hasta el centro. Ahora sí, ya abordando los asuntos que introducíamos, particularmente el que también apuntaba el vicepresidente en relación con el polígono industrial de Güímar. El Consejo de Gobierno efectivamente aprueba el convenio de colaboración a suscribir entre el Cabildo con los ayuntamientos que integran la gestión del polígono, Güímar, Arafo y Candelaria, para ejecutar un programa de actuaciones inmediatas que ha sido fruto de un trabajo consensuado con la gestión, con la entidad gestora actual del polígono, así como también con el Colegio de Ingenieros, que va a permitir identificar y actuar en una suerte de plan de choque aquellas necesidades que hay que acometer con mayor urgencia para poder rehabilitar una parte importante de las carencias con las que cuenta el polígono después de años de abandono en su gestión y mantenimiento, y que ahora van a permitir recuperar efectivamente pues una parte importante de sus prestaciones, presentarse como un espacio más atractivo y sobre todo más funcional para las empresas que ya operan actualmente allí. El montante de este conjunto de actuaciones va a ascender a 1,5 millones de euros y va a consistir esencialmente en mejora del servicio de limpieza, rehabilitación de áreas públicas y zonas ajardinadas, inspección y reparación de infraestructuras comunes, mejora del alumbrado público y también en el establecimiento de nuevos puntos para la recarga eléctrica de vehículos. La actuación comenzará con carácter inmediato en cuanto se produzca la firma del convenio y se extenderá hasta mediados del próximo año 2025. En relación con el área de sector primario, también como se anticipaba, en este caso el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el Grupo de Acción Rural de Tenerife, el GARTF, un grupo de acción rural donde se integran administraciones públicas como el Cabildo Insular, asociaciones profesionales, representantes del sector y también expertos, donde se pretende el fomento de la actividad y las buenas prácticas en materia agropecuaria y también de pesca. En este caso, la actuación de financiación de la iniciativa líder del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 es objeto de apoyo por parte del Cabildo a través de este acuerdo con un montante de 450.000 euros que se van a distribuir en apoyar y financiar acciones a lo largo del periodo 2024-2027. Este año 2024 con 90.000 euros para ser luego ya incrementado hasta 120.000 en las 3 anualidades sucesivas hasta completar ese montante de los 450.000 euros. Y en el área de cooperación municipal y vivienda podemos destacar efectivamente, como se anunciaba también al principio, la ampliación del crédito del Programa Insular Activa Vivienda 2024, que va a favorecer la incorporación de un crédito de más de 7,5 millones de euros, que a su vez, sumados al montante que se había aprobado inicialmente de 5 millones, van a hacer que el total que se destine este año 2024 a financiar las actuaciones del programa asciendan a un total de 12.527.000 euros. Se puede hacer buena idea con esta cifra del compromiso que adquirió este Cabildo Insular en materia de vivienda, incluso antes de que ya el Gobierno de Canarias promulgara en febrero el decreto ley con el que impulsa también medidas urgentes y decididas para dinamizar el mercado inmobiliario, especialmente para poner en el mercado nuevos recursos de protección pública, y que en este caso el Cabildo ya había abordado a través del convenio con el ICABI, del que derivan las competencias que gestiona actualmente, fruto de las cuales hemos alumbrado este programa de la Activa Vivienda junto con el Activa Suelo. La Activa Vivienda, como decía hace un momento, va a permitir que en total este año podamos facilitar
a los ayuntamientos de la isla que han participado de esta primera convocatoria la adquisición de 227 inmuebles. Ya conocíamos en Consejo de Gobierno anterior que 6 municipios ya recibían formalmente la adjudicación de las ayudas. En el siguiente Consejo de Gobierno se completarán las siguientes adjudicaciones hasta alcanzar los 15 municipios que van a ser en esta primera convocatoria beneficiarios. Por tanto, tendremos ocasión de dar cuenta detallada en ese siguiente Consejo de Gobierno, pero hoy ya podemos celebrar que se completa definitivamente todo el crédito que los ayuntamientos nos han demandado en este primer programa. Creo, sinceramente, que es una de las cuestiones que en esta primera parte del año van a contribuir de forma más útil a paliar uno de los principales problemas con los que cuentan actualmente los tinerfeños y tinerfeñas, especialmente aquellos con un perfil más vulnerable, también los jóvenes que tienen mayor dificultad para acceder a una primera vivienda y, por tanto, ahonda en ese compromiso que decíamos desde el comienzo del mandato que iba a asumir este Cabildo Insular con los asuntos de su competencia y también, como bien ratificaba antes el vicepresidente, con aquellos que, aún sin ser íntegramente su competencia o con competencias parciales, sí son de conocimiento y gestión del Cabildo por ser asuntos de la isla y que, por tanto, afectan a los tinerfeños y tinerfeñas. Y un último apunte en materia de vivienda, antes ya de ponernos a su disposición para las cuestiones que nos quieran hacer llegar, que es también la aprobación por el Consejo de Gobierno de un último asunto que tiene que ver con esta materia y es el acuerdo de la Comisión Multilateral que suscribirá este Cabildo Insular con el Ministerio de Vivienda y con la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo a los entornos residenciales de rehabilitación programada de los ámbitos del barrio de Añasa, conocida esta actuación como Añasa 2, y también con el de los Gladiolos, conocida la actuación como los Gladiolos 4. En este caso, las dos en el municipio de Santa Cruz y que van a comportar una inversión por parte del Cabildo Insular de Tenerife de, en el primer caso, Añasa 2, más de 369.000 euros y, en el segundo caso, los Gladiolos 4, de más de 765.000 euros y que van a suponer que el Cabildo contribuya, junto con las otras administraciones relatadas, a poner en el primer supuesto 140 viviendas a disposición, ya una vez rehabilitadas, y en el segundo 292, en el caso de los Gladiolos, para hacer un montante total de 432 viviendas que se rehabilitarán conforme a esta inversión fruto de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Yo ahora sí ya, finalizando los asuntos que ha abordado el Consejo, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar. Muchas gracias. Para el vicepresidente López Afonso tengo 2 cuestiones, pero no tiene exactamente que ver con lo que sea el acuerdo del convenio, pero yo se las voy a hacer de todas maneras. Si le parece bien, vamos, no sé. Si algún otro compañero a lo mejor tiene algo sobre el Consejo concretamente, pues entonces no. Yo quería preguntarle por algo que se ha divulgado estos días, ¿no? Que tiene que ver con la crisis de la sequía y que tiene que ver directamente con el área que usted, aparte de vicepresidente o presidente accidental, en este caso, lleva, que es turismo. Y por eso se lo voy a preguntar. Y tiene que ver con qué opina sobre el planteamiento de que el turismo, el sector turístico, pague más por el agua, por el consumo del agua y por la tarifa, en resumen, en tiempo de sequía. Me gustaría saber qué opina sobre eso. Y también relacionado con eso, lo que ayer criticaba el Partido Socialista, de que en 3 meses no se ha tomado ni una sola medida contra la sequía después del anuncio del 1 de marzo de la declaración, que creo que está en tramitación, si no me equivoco, en alegaciones, y que me gustaría que me contestara sobre esas 2 cuestiones, si tiene a bien, claro. Por supuesto que tengo bien, lo que no sé si voy a ser capaz de glosar en poco tiempo las cuestiones que me plantea porque son de una extensión y complejidad elevada, en mi opinión. Bueno, al calor de la primera cuestión, me gustaría decir en todo caso y en primer lugar que el Cabildo de Tenerife es aliado del sector turístico, como no puede ser de otra manera, en la medida en que el sector representa el principal sector de actividad en la isla y a su vez también el principal generación de economía y particularmente de empleo en la isla. Por tanto, no es
procedente, en mi opinión, una dicotomía donde se parezca que se enfrenta el sector turístico con el sector primario o viceversa. Creo que no solamente son complementarios, sino que se necesitan y a su vez la isla necesita de los dos para poder seguir avanzando. El sector turístico, desde luego, es consumidor de recursos, indudablemente. Pero yo creo que esas informaciones tienen que ver singularmente con algo que tiene que ver con el contenido del decreto de emergencia hídrica. En particular, con una de las medidas que se incorporó, que es la recomendación desde la institución insular, particularmente desde el Consejo Insular de Aguas, que aborda la aprobación de ese decreto de emergencia, a los ayuntamientos a que puedan reconsiderar la tarificación del consumo de agua. Y se aborda así justamente porque quien tiene la competencia de aprobar los precios del agua son los municipios, dentro del principio de autonomía local y dentro además de la gestión por la que hayan optado de su sistema de abastecimiento de agua. Algunos de forma directa o indirecta, pero todos regulados por una ordenanza que recoge la tarificación de los precios oportunos. En general, las ordenanzas, y esto particularmente lo conozco en mi condición de ser antiguo alcalde del Puerto de la Cruz, como ustedes saben, recogen diferencias de tarifa entre la doméstica y la no doméstica. Pero sí se observa cómo en el ámbito de la no doméstica hay diferentes concepciones. En algunos se diferencia en un solo bloque, donde ese bloque tiene un importe de precio superior al de la tarifa doméstica, lógicamente, y en otros se diferencia por usos dentro del no doméstico, entre los que se puede apreciar el industrial o el turístico u otros que considere el municipio. Ahí es donde se sugiere que efectivamente se diferencie, se retarifique mejor, porque, entre otras cosas, el Cabildo no solamente es consciente de la escasez del recurso, sino que a su vez también de la conveniencia de aplicar los reglamentos comunitarios que ya apuntan, y es de obligado cumplimiento, a que se debe optar al principio de que quien más consume, más paga. Y, por tanto, hay que facilitar la tarificación en ese sentido en todos los sistemas de abastecimiento de agua municipales. Pero esa competencia de subir precios solo le va a corresponder a los municipios. Cosa diferente es que en el agua que desde una entidad del Cabildo como Valten se pone a disposición de determinados consumidores, como pueden ser en este caso los campos de golf, haya también una cuestión que abordar, que es la política de precios con la que se suministra. Valten suministra solamente agua regenerada, agua por tanto que ha pasado por un ciclo de tratamiento previo y que a partir de ahí es cuando la pone a disposición de sus eventuales clientes que son en más del 90% el sector primario. Por tanto, menos de un 10 es el que se puede destinar en todo caso a la venta de agua a los campos de golf. Y ahí ya la forma de segmentar la tarifa, hasta donde yo conozco, no es mi área, pero en algún caso hemos tenido que abordar la cuestión, pues ya diferencia, lógicamente, una tarifa singular de los campos de golf con respecto a otras instalaciones, y especialmente con respecto al abastecimiento al sector primario. Pero en todo caso también esa recomendación del decreto de emergencia alcanzará a la tarificación de Valten, que ya justamente viene trabajando en una redistribución y reestructuración de tarifas, pero justamente en orden al cumplimiento de ese principio de quien más paga, quien más consume más paga, buscando la eficiencia del recurso, no tanto recaudar más por el precio del consumo. No sé si he respondido bien o si me he extendido en la explicación demasiado, pero justamente creo que es bueno que el debate se mantenga en esos términos y que no se distorsione más. Más digo de lo que suponen los mensajes que vienen después de la manifestación del 20 de abril, donde se confunden muchas veces los términos de ese consumo del agua que hace el sector turístico, del que además ya el propio Consejo Insular de Agua, a través de su propio gerente y luego a posteriori de la consejera, han explicitado bien cómo se distribuye el consumo del sector turístico, también del conjunto del agua que está en el sistema insular, no supera el 10%. Por tanto, frente a otro tipo de discursos, creo que hay que llevar esto a términos racionales y donde se pueda realmente vertebrar un sistema tarifario óptimo, más eficaz, pero buscando, en esencia, preservar el recurso, destinarlo a sus principales usos, consumo humano y después al resto, por supuesto, pero sin entrar en otro debate más artificial. Y respecto a las acusaciones del Grupo Socialista, se incardinan, en mi opinión, en la espiral
de contradicciones en las que incurre constantemente con el único ánimo de sacar un titular cada pleno con sus mociones o cada rueda de prensa con este tipo de acusaciones. Yo creo que no solamente no se han leído bien el acuerdo que ellos mismos apoyaron en el propio pleno del Cabildo, ni tampoco, por supuesto, el que ha aprobado el Consejo Insular de Aguas y que termina en estos últimos días su periodo de información pública, donde quedan perfectamente detalladas y cuantificadas las inversiones que también en el ámbito de las infraestructuras agrícolas y particularmente de las infraestructuras para el riego agrícola se han incorporado, con la diferencia de que quien tuvo la oportunidad de planificarlas mejor y ya desde aquel entonces observar la necesidad acuciante que tenía la isla y particularmente el sector primario, derivado de los estudios de pluviometría y derivado también de la sequía que ya se registraba desde hace 2 años, que efectivamente iban a ser necesarias. Y sin embargo, no pasaron de los titulares y, fruto de eso también, nos hemos visto abocados a que, para garantizar que durante el verano tengamos el caudal suficiente de agua para atender las necesidades del sector primario y del campo, pues tengamos que adoptar las medidas que se incorporaron al decreto de emergencia. En definitiva, no sé si he vuelto otra vez a incurrir en exceso en la explicación, pero creo que sí que está la pregunta también suficientemente contestada. Precisamente a la utilización de esos remanentes al municipio. No sé qué piensan. Y luego sí, en relación a este tema que preguntaba José Domingo, si existen otros planes urgentes, otras actuaciones urgentes que sean paralelas a ese documento del Consejo Insular de Aguas que todavía está, entiendo, en información pública, ¿no? Bueno, yo sobre la primera pregunta, no sé si José Miguel quería hacer alguna puntilla. Sí, vamos a ver. Creo que más allá en el contexto de debates que hay en este momento en la isla de Tenerife acerca de proyectos que están vinculados a nuestra principal industria, como decía antes el vicepresidente primero, se abre un debate por parte del municipio de Granadilla en relación con las manifestaciones recientes en torno a que si el gobierno, compuesto ahora por Coalición Canaria Partido Popular y el Cabildo Insular de Tenerife con el mismo acuerdo, produce la adquisición de una infraestructura hotelera que se ha edificado con arreglo al Plan de Ordenación General del municipio de Granadilla. Por lo tanto, el título jurídico sobre el cual se apoya es justamente el Plan General de Ordenación del municipio de Granadilla. Más grave que la propia existencia de esto, que en realidad es, digamos, desde el punto de vista normativo, ha cumplido de acuerdo con las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es que se hagan afirmaciones por parte del municipio desentendiéndose de su propio planeamiento general. Ya advertí yo en pleno que el propio planeamiento general de Granadilla de 2005, en el cual también gobernaba el Partido Socialista, aquel municipio, y entonces con mayoría absoluta, hay una previsión de suelo urbanizable de uso turístico en toda la franja que va desde Montaña Roja hasta Los Abrigos. Si el municipio quiere cambiar eso, el municipio tiene autonomía para hacerlo y recursos en la ley del suelo para hacerlo. Y por tanto, en ese marco se inscribe la reflexión de la presidenta del Cabildo en torno a que si el municipio hace un planteamiento territorial de conservación de toda esa franja, en ese marco podrían concurrir las administraciones implicadas primero, a que el municipio ejecute esas previsiones desde el punto de vista de la modificación de su planeamiento general. Y segundo, en su caso, si quiere, respecto de la parte que ya está edificada, que es concretamente en estructura al menos, que ese hotel en la costa de la playa de la Tejita, pues en ese caso concurran con las 4 administraciones para ver qué derechos pueden ser en su caso indemnizados. Las 4 administraciones significan la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad en su caso, el Cabildo Insular y por supuesto el municipio, que es el titular de la política del suelo en Granadilla. Así que lo que no puede uno es estar en misa y repicando y mucho menos no acudir a llamadas institucionales al máximo nivel, desentendiéndose de ellas como si no se tuviera una responsabilidad institucional que tiene.
En consecuencia, esta es la posición. Esperamos, nosotros en el marco del Estado de Derecho tenemos que garantizar la seguridad jurídica. En el marco de personas y empresas que tienen títulos jurídicos, hay que actuar siempre de acuerdo con el marco del Estado de Derecho. Y, consecuentemente, cualquier decisión que un municipio quiera, digamos, reconducir en relación a una actuación anterior, tendrá que hacerlo de acuerdo con la legalidad vigente. ¿Qué ha dicho la presidenta? Que el Cabildo está dispuesto a ayudar al municipio de Granadilla en un escenario en el cual se decidiera, con el concurso de las 4 administraciones que están presentes en esta eventual decisión, si se adoptara, y además con mucho más interés e intensidad, teniendo en cuenta qué ocurrirá en el futuro, porque no se trata solo de si se hace con relación a este hotel proyectado, sino que va a pasar en toda esa costa que todavía no está urbanizada o está parcialmente urbanizada, que media entre la Montaña Roja y Los Abrigos. ¿Alguna cuestión más? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Perdón. Perdón. Nada. Era una duda que me había surgido con uno de los acuerdos de medio natural, con lo del contrato de comunicación integral del macizo Anaga. Es que se habló de control de la ecotasa. No me quedó claro en qué consistía ese contrato que se ha aprobado. No, quizás es culpa mía haber mezclado toda la parte de comunicación de la Reserva Integral de la Biosfera con otras actuaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer en el caso de la Reserva de la Biosfera de Macizo de Anaga o Parque Rural de Anaga. Yo he dicho que en esa materia, que en ese espacio estamos actuando de forma clara, que estamos haciendo controles de acceso, que se están tomando decisiones en torno a la movilidad con microbuses en vez de con guaguas grandes, y en ese sentido añadía que en ese conjunto de decisiones incluso hablé de la ecotasa por la decisión reciente del Pleno de que en determinados espacios naturales de la isla podamos cobrar una tasa por el acceso y el disfrute, y eso se hacía en relación con el Parque Rural de Anaga, el Parque Rural de Teno, y también con lo que podamos hacer en el marco de su propia normativa dentro del Parque Nacional del Teide. Bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias a todos. Buena mañana.